Efesios, que es básicamente la introducción que iniciamos la semana pasada. Bueno, ya estamos en la carta directamente, pero es la introducción a la carta porque pasamos al versículo 3 del capítulo uno. Y lo cierto es que Pablo desde estos versículos empieza a ponerse bastante espiritual, bastante profundo, se hace eh, una expresión doctrinal bastante fuerte en la que hace el apóstol Pablo. Haciendo entender que no le está hablando a creyentes neófitos, es bien importante esto, por eso en parte es si los creyentes los conocía o no los conocía. Pero por otro lado, y esto lo vamos a ver más exactamente en Colosenses, pues Pablo señala de que ya se estaba dando el evento en aquel entonces, el evento de copiar las cartas y enviarlas a diferentes iglesias. Esto lo vamos a ver exactamente en Colosenses. Ya se estaba dando desde entonces. Esta es la razón, lo vimos también cuando estuvimos estudiando lo de las lenguas y todo lo demás, porque por aquel entonces, porque existía tanta la cuestión de las lenguas, porque todavía no estaba la doctrina pura evangélica, ¿no? O es decir, de Cristo Jesús, la doctrina apostólica. Apenas las cartas algunas se estaban haciendo, no se estaban distribuyendo, pero ya vemos en Efesios y vemos en Colosenses ya y la escritura de cartas a modo de publicación. Entonces esto es bien importante, ya se están publicando. Entonces, y ya vemos a Pablo sabiendo esto, y no solamente sabiendo esto, sino promoviéndolo. La carta que yo envío a la Odisea, cópienla y recíbanla ustedes. Y esta carta que yo les envío, les dice a los colosenses, cópienla y llévenla a la Odisea. Entonces, ya vemos esta característica que también obviamente apoya la idea de que la publicación de las cartas apostólicas se vio desde entonces. Desde entonces ya se copiaban y se protegían estas cartas, así como de seguro sucedió también con los evangelios. Entonces no es cierto de que, y esto es parte también tanto de las cuestiones religiosas, de la historia religiosa, a argumentos a su modo, a su forma, de que no, fue Constantino el que hizo todo esto, fue Constantino el que reunió todo esto y de ahí se empezó a utilizar. A lo que voy es de que todas estas ideas religiosas son falsas. Eh, Desde entonces, desde los tiempos apostólicos, cuando los apóstoles todavía estaban vivos, ya se empezaron a copiar y a publicar y a repartir, a dispersar más las cartas. Esto obviamente fue por decisión del Espíritu Santo. Tomemos en cuenta que en aquel entonces sí existían las lenguas, pero el Espíritu Santo inspira a los creyentes a copiar las cartas y a publicarlas. Y por supuesto, después vemos ya directamente las falsedades, que también es otra obra, instrumentos de Satanás, las cartas falsas, los seudónimos y diferentes cosas. Y por eso es que es tan importante que en el mismo cuidado de la iglesia se guardaron las iglesias propiamente apostólicas y son las que sirvieron para el crecimiento de la iglesia. Por eso es la misma historia. No fue Constantino el que dijo el Evangelio de Pedro no, o el Evangelio de Bernabé tampoco, o el Evangelio de los egipcios no, o el Evangelio de los gnósticos no, no, no fueron ellos. Fue la propia iglesia del Señor, fueron los creyentes. Entonces, ya se estaba dando esta publicación, este cuidado, y no digamos más adelante, ya vienen los padres teólogos, los padres apostólicos, que son los discípulos de los apóstoles, y también se dedican a escribir cartas que también se publican, pero claro, sabemos que no son las cartas inspiradas. Pero ya tenemos esta idea. Ya se empieza a dar esta idea, este cuidado. El obispo de tal, que por cierto, obispo significa supervisor, eso es lo que significa esa palabra, obispo. Así que obispo no es ninguna cuestión jerárquica, ni ninguna cosa importante mayor. Es como un pastor supervisor, es como decir eso, un pastor supervisor. En lugar de supervisar una congregación en una aldea o en una cierta comunidad o en una colonia o un grupo de casas, por así decirlo, bueno, este era ya un supervisor de un área completa.
porque era así como se usaba en aquel entonces. También recordemos que en aquel entonces ni siquiera existían templos. La iglesia fue bien perseguida básicamente desde el martirio de Esteban, desde ahí empiezan las persecuciones y de ahí no acaban. Solamente se levantan más y más y más persecuciones. Entonces, ya vemos esta idea. Ya vemos a la iglesia más avanzada en años, más avanzada en doctrina, y ya se están publicando y distribuyendo las copias de las cartas apostólicas. Entonces todo esto se guardó por parte de la iglesia y claro, entonces ya vienen las cuestiones en donde se hacen oficiales y todo lo demás en tiempo de Constantino, pero en realidad todo esto ha sido resguardado por la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, nunca ha sido resguardado por un hombre o determinado por un hombre. La iglesia religiosa va a decir que sí y por supuesto los detractores y los que señalan obviamente a la iglesia del Señor van a decir que sí, ¿no? Van a decir, no, es que fue el emperador Constantino el que hizo eso, por eso la Biblia en realidad no sirve de nada, solamente lean los evangelios. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Los apóstoles son los que tienen la doctrina de Cristo, ellos la recibieron y son los que certifican los evangelios y por supuesto toda la iglesia de Cristo es la que avala todas las cartas apostólicas. Entonces, pero ese es un detalle importante que muy probablemente tiene que ver con la forma literaria de escribir del apóstol, en donde es en un sentido más impersonal, no como lo vemos tan dedicado en Filipenses, tan conocedor, tan emotivo, tan cercano a los filipenses, lo siente cerca y él se acerca a ellos. Entonces, es un tanto diferente esta forma de hablar en Efesios y muy probablemente es por eso, porque ya las cartas se estaban distribuyendo y ya tenía que hablar más en un sentido general. Por eso es también la cuestión de las cartas universales que envía Juan, que envía Pedro. Por eso es que se llaman católicas. Católica significa carta universal, universal, perdón. O epístolas católicas, no es que sean epístolas católicas, o sea, de la religión, ¿no? Del catolicismo, no es que sea eso, sino que son epístolas universales, eso es lo que quiere decir, o sea, son enviadas a un gran grueso de congregación, de gente, de creyentes, de hermanos en Cristo. Por lo tanto, no puede hablarle en un sentido personal, tiene que hablar en un cierto sentido eh, impersonal, ¿no? Sin conocerlos directamente, aunque de todas maneras siempre incluye salutaciones y todo lo demás. Versículo 3 tenemos que entrar porque ya vimos la salutación del primer versículo, el segundo versículo del capítulo uno solamente que eh, faltaron ahí algunas cosas que las vamos a ver en el versículo 3 y por eso las dejé intencionalmente. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El inicio de la carta como tal y de su carga teológica es un tanto profunda, es bastante fuerte y tiene que ver precisamente con esto de las bendiciones espirituales. Pablo entonces va a hablar sobre las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Él le llama en los lugares celestiales. Bueno. Es un poco como aquello de la adoración que menciona el Señor Jesús a la mujer samaritana. ¿En dónde debemos adorar? No es en donde un lugar físico, sino que ahora tiene que ser de forma espiritual, o sea, el lugar es espiritual. ¿Cuáles son estos lugares celestiales? Estos lugares celestiales, pues obviamente no tienen nada que ver con lo físico, no tienen nada que ver con lo que hacemos, no tienen nada que ver con nuestras obras, sino que tienen que ver precisamente con la obra de Cristo. Por eso es que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas bendiciones espirituales? Apenas vimos unos ejemplos y los vimos la semana pasada. La gracia, versículo 2, gracia y paz a vosotros. La gracia, y por eso es que me dediqué a hablar bastante sobre la gracia. Y lo vemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. La gracia vino por Cristo Jesús. La gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús. Al venir Cristo Jesús, también recibimos, perdón, la revelación de todo el consejo de Dios, de todo el misterio, también así le llaman los apóstoles, el misterio de Dios que había sido resguardado y determinado desde antes del principio de los siglos.
Y esto viene a manifestarse cuando viene el Señor Jesucristo. ¿Y para quién fue hecho manifiesto? Para todos nosotros. Lo que Dios inicia con Abraham, lo que inicia con Noé, lo que inicia con Adán, lo que inicia en general con David también, con su pacto o con este pacto con David, viene a mostrarse y a manifestarse por medio de Cristo y Cristo es entregado a la iglesia, o sea, a nosotros. Entonces, eso es parte de la gracia. La gracia, al decir que nos bendijo con toda bendición espiritual, hay tantas cosas que podemos nombrar. Por eso nada más tomo como ejemplo la gracia y la paz. La paz, lo que menciona Pablo, debido a que estamos justificados por la fe, entonces tenemos paz para con Dios, capítulo 5 de Romanos. Entonces la paz es una gracia que también viene, es una bendición que también viene por medio de Cristo Jesús. Ahora ya tenemos paz para con Dios. Perdón, ¿y qué más decir? Que eso no lo vimos, pero es un poco más claro y mejor verlo ya al vislumbrar el versículo 3 de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que está en el versículo 2 de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo en primer lugar, porque es nuestro Padre. Es nuestro Padre, esa es la bendición que hemos recibido gracias a Cristo Jesús. Esa es otra de las bendiciones que nosotros hemos recibido. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora el Padre Celestial, el Padre de Cristo Jesús, es nuestro Padre. Antes éramos enemigos de Dios, ahora Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Esto es parte de la gracia, le llamamos así, pero es parte de estas bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo. La palabra aquí, Señor, no es como la que nosotros utilizamos, Señor. Nosotros hemos vulgarizado mucho esa palabra. En la Biblia tiene su sentido más propio. La palabra Señor significa amo, significa dueño, significa el que me domina. A Él le debo todo o a Él me debo yo completamente. Eso es lo que significa nosotros. Para nosotros la palabra Señor, pues básicamente no significa mayor cosa, es una especie de pronombre nada más. Señor, señora, etcétera. Entonces, tratemos de entender aquí cuando dice el apóstol Pablo del Señor Jesús, quiere decir el apóstol que Él es a quien nosotros le debemos honra, honor y por supuesto obediencia. Es eso lo que quiere decir. Que por supuesto se ha ido también vulgarizando ese sentido, ya no lo toman en esa forma, le dicen Señor Jesús, pero ni siquiera quieren obedecerle, o una expresión muy interesante que da el apóstol Pablo, querer agradarle. Tenemos que esforzarnos por agradar a Cristo. El apóstol Pablo dice que estando ausentes del cuerpo o presentes, de todas maneras lo que queremos hacer y lo que debemos hacer es tratar de agradar a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué debemos agradar a Cristo Jesús? Porque si no le agradamos, entonces ¿estamos pecando o perderemos la salvación? No, ¿por qué? Porque es nuestro Señor. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él nos ha comprado, le pertenecemos a Él, somos propiedad de Él. Eso es lo que todavía no se entiende. Ahora, todo esto es parte de la bendición de Dios, sí, es parte de la bendición de Dios, porque antes de Cristo nosotros estábamos a nuestra suerte. Eh, Lejos de Dios, lejos de los propósitos de Dios, lejos de las virtudes de Dios, del sentido de Dios. Es hasta que viene Cristo Jesús entonces que nos compra, nos llama, nos toma, nos hace parte de su familia y nos hace parte de su plan. Plan que sí ya se había predeterminado. De hecho, los siguientes versículos lo va a mencionar. No vamos a entrar a eso, sino hasta que entremos ahí. Pero parte del plan también tiene que ver con esto de las bendiciones espirituales. Entonces, nosotros hemos recibido todas estas bendiciones porque Dios tiene un plan para nosotros y estas bendiciones espirituales son precisamente para cumplir ese plan que Dios tiene para nosotros. Pero vamos a ver lo de la predestinación en los siguientes versículos. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con que nos bendijo o nos dio toda clase de bendición? Se refiere a la gracia, se refiere a la salvación, se refiere a la paz, se refiere a la paternidad del Padre Celestial, a poder entrar ante su presencia. Más adelante nos habla que incluso hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Más adelante en esta carta. El señorío de Cristo Jesús, o sea, Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor.
Y aquí hay estas dos partes bien importantes. El hecho de que Él sea mi dueño, mi amo, mi Señor, el que me domina, el a quien yo le debo servir, esa es una parte. La otra parte es que Él como amo es Él quien me sostiene. Y esa es la otra parte que no logramos comprender. Estas dos partes son integrales en el sentido de que Él es nuestro Señor. Él me sostiene, Él me cuida, Él me protege, Él me provee. ¿Por qué? Porque Él es mi Señor. Es lo que pasaba con los esclavos. Los esclavos tenían que obedecer, servir a sus dominos, ¿no? A sus amos, a sus dueños. Tenían que servirles y obedecerles en todo lo que querían. Sí, pero el amo estaba obligado a sostenerlos, a darles de comer, a cuidarlos, por así decirlo. Entonces, esas dos partes no logramos entender. Sí queremos el cuidado de Dios, pero y queremos el cuidado del Señor, queremos la provisión del Señor, pero no queremos obedecerle. Entonces, aquí estamos en este impasse y desconocimiento desde el punto de vista de la misma palabra Señor, el que nos domina. Esto tiene que ver precisamente con estas bendiciones. ¿Qué otras bendiciones? Bueno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otra gran bendición. El que Él es el consolador. Cristo no nos deja solos, sino que envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a recordar la palabra de Cristo y nos va a llevar o a guiar hacia toda la verdad de esa misma palabra y del conocimiento de Cristo Jesús. Y los dones espirituales también pueden estar ahí. Los ministerios también pueden estar ahí. Pero en la misma palabra de Dios, que la palabra de Dios es cierto que la vemos en este libro, en estas páginas que todos nosotros tenemos o incluso ahora de forma digital, está bien, ahí está la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es un elemento, mejor usemos ese término, un elemento espiritual. Viene de Dios y lo que hace es implantarse en nuestro corazón, lo menciona Santiago, y pone en nosotros precisamente lo que es la fe, y la fe es importantísima para que podamos optar por la salvación. Y bien, hay tantas cosas, hay varias cosas, que podamos ahondar. Para algunas personas puede ser la sanidad, para otras personas puede ser la prosperidad, puede ser diferentes cosas. Vale la pena revisar y entender de que dice que son bendiciones espirituales. En primer lugar, tiene esa su naturaleza, son bendiciones espirituales, no son bendiciones materiales. Esto no quiere decir que Dios no esté a favor de la bendición material o de la multiplicación material. Más bien debemos entender de que la bendición espiritual es superior a la bendición material o a los elementos materiales, tan superior que en realidad la bendición espiritual va a dominar lo material. Y esto lo deberíamos comprender en todo sentido, incluyendo la salud. Mientras nosotros más nos dediquemos a estas bendiciones espirituales, más nos dediquemos a los elementos, llamémosle así, de todas estas bendiciones espirituales, todo lo que Dios nos ha dado, entonces vamos a recibir más beneficios y todo lo que nosotros necesitemos, sea en cuanto a sanidad, sea en cuanto a prosperidad, sea en cuanto a situaciones sentimentales incluso. Es decir, eh, algo que debemos entender claramente es de que lo espiritual va a dominar sobre lo material, hasta el punto en que lo va a dominar todo. La bendición del Señor Jesús y la obra del Señor Jesús, vemos que rescató nuestras vidas, hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hemos nacido de nuevo espiritualmente, pero todavía hace falta más. ¿Hace falta qué? El apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 8 de Romanos, hace falta la redención de nuestro cuerpo. Bueno, entonces esa bendición, ese redimirnos que hace Cristo de nuestra vida, ¿solamente se queda en lo espiritual? ¿Solamente se queda en nuestra alma? No, todo lo que hace Dios es perfecto y en este caso pues estamos esperando que se complete la redención, que nuestro cuerpo ya se una a esta ganancia, a esta transformación, a esta
renovación, exaltación y por supuesto glorificación, que de hecho más adelante también lo va a hablar el apóstol Pablo. Estamos esperando eso. Y esto viene gracias a Cristo Jesús, no es gracias a nosotros, no son nuestras justicias, no es lo bueno que nosotros somos, sino es parte precisamente de la obra de Cristo Jesús en nosotros y estas bendiciones que Él nos ha dado. La salvación, aunque es espiritual, va a dominar lo físico, que es nuestro cuerpo. Llegará al punto en que nuestro cuerpo será redimido completamente, saldremos de la tumba y no es que simplemente vamos a revivir y no vamos y vamos a revivir a esta forma como es ahora este cuerpo, sino este cuerpo va a revivir de forma exaltada, glorificada, transformada, limpia, fuerte y demás cosas. ¿Gracias a qué? Gracias a la bendición espiritual. La bendición espiritual, el sacrificio de Cristo, la obra redentora del Señor, llegará el momento en que va a dominar lo físico. Entonces, lo físico va a subordinarse a lo espiritual. Ahora solamente vemos algunas señales de esto. Esto es importante entenderlo. Vemos algunas señales, vemos algunas manifestaciones en que lo físico va a subordinarse a lo espiritual, pero no lo vamos a ver completamente porque no ha venido la redención total, no ha venido la transformación. El apóstol Pablo habla sobre la misma creación, que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. También lo menciona en el capítulo 8 de Romanos. Entonces, todavía no está la influencia de todo lo que hizo Cristo, todavía no ha dominado todas las cosas que debe dominar y en este caso también entra lo físico. Menciona el apóstol Pablo con respecto a la creación que la creación fue sujeta a vanidad, entonces esa vanidad, la creación todavía no está en esa forma gloriosa, dichosa, que honra a Dios y con la que puede recibir a Dios, llamémosle así. Todavía está esperando debido a que está sujeta a vanidad porque Dios quiso sujetar la vanidad, porque también está esperando, por así decirlo. Es lo que menciona el apóstol Pablo. Pero eso no quiere decir que no veamos señales. Señales como cuáles, señales como los milagros de Cristo Jesús, los milagros de los apóstoles, todas estas manifestaciones gloriosas, la multiplicación de panes, de peces y demás, y situaciones que sucedieron. Todavía no vemos la obra gloriosa, todavía no vemos todo el efecto de las bendiciones espirituales cayendo sobre lo físico, pero sí podemos ver ciertas señales. Entonces, y el hecho de que no nos sintamos bendecidos o porque no tengo dinero, porque no soy millonario, no quiere decir que no esté bendecido. Hemos sido bendecidos y hemos sido grandemente bendecidos, pero en lo espiritual o en ese ámbito espiritual, en lo que tiene que ver con lo espiritual. Entonces, vamos a evitar el poner tanto nuestra confianza solamente como ejemplo, pongo lo del dinero y de la prosperidad, eso es nada más un ejemplo, pero en realidad es que tenemos que considerar el evitar como no soy feliz, no soy bendecido. Como no estoy contento, no estoy bendecido. Como todavía hay tristezas en mí, entonces no estoy bendecido. Es que es irrelevante. No soy bendecido porque soy feliz. No soy bendecido porque tengo muchas alegrías o tengo muchas amistades. Soy bendecido porque está mi bendición en esos lugares espirituales y tiene que ver y depende completamente de lo espiritual. Dependiendo, obviamente, primeramente de Cristo Jesús. A lo que voy es que tratemos de, por convicción, separar cómo siento o cómo me siento o cómo se me ocurre que va mi vida a las bendiciones de Dios y a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pablo lo que quiere hacer referencia acá es, y lo que va a empezar a hablar y a discutir, es las grandes bendiciones, las cosas maravillosas que hemos recibido de Dios. Por eso es que somos bendecidos. Y mejor si usamos la palabra bienaventurados. Y si hubiera una palabra mayor, pues qué mejor que usar esa. ¿Por qué?
porque el dinero no me va a comprar la paternidad de Dios. El dinero no puede unirme a mi Señor Jesucristo. Es Él, es su sangre quien me ha unido a Él. La gracia que tengo, que he recibido por parte de Dios o de Dios para mi vida, el dinero no me la puede comprar. Y no la recibí por dinero, lo recibí por el propio deseo de Dios. Más adelante vamos a ver que Dios mismo tiene un propósito, que Dios me ha elegido, que Dios me ha determinado como su hijo. Es bien importante eso. Y esto es parte de la misma bendición de Dios. O sea, dejemos de poner nuestra vista en este mundo y en lo que nos dice este mundo. Dejemos de ver tanto lo que yo veo de mí, lo que veo en el espejo, lo que se me ocurre, ¿no? Porque siempre cuando nos vemos, contemplamos nuestra vida, vemos nuestros errores, nuestros defectos, incapacidades, falta de recursos o demás cosas. Siempre nos gusta ver eso. Y muchas veces, y hay muchos cristianos que consideran la bendición como tener dinero, lastimosamente. Todavía continúan con estos retrasos y esta forma tan perezosa de pensar, considerando que bendición es tener dinero. Y como no tengo dinero, entonces no tengo bendición. Pablo entonces llama la atención de las grandes bendiciones, sublimes bendiciones. Lo que pasa es que están en los lugares celestiales. Debido a que están en esos lugares celestiales, espirituales, que menciona Pablo en ese versículo 3 tan importante, no los vamos a tocar, ¿no? No los vamos a comprar, no los podemos intercambiar, no los podemos manipular. Los hemos recibido, pero están en los lugares celestiales. No están en nuestro cuerpo, no están en nuestros hogares y no están en ese recinto que le llamamos iglesia. Que nuevamente hago la aclaración, en aquel entonces del apóstol Pablo ni siquiera existían los recintos que nosotros llamamos la iglesia local, eso ni siquiera existía. En aquel entonces estaban solo las comunidades de creyentes y tenían sus servicios básicamente de hogar. Eso sí existía mucho, existían los servicios de hogar. No señalo de que, digamos, en una casa puede ser una iglesia nada más, una familia puede ser una iglesia. No, yo no entiendo eso. Yo creo que es el cúmulo de individuos, el cúmulo de familias, diferentes familias, es lo que forma una iglesia local. Esa es la intención del Espíritu Santo. Pero no vamos a entrar a eso. Ahorita estamos viendo esto. Entonces, el hecho de que sea bendición espiritual en los lugares celestiales no quiere decir que nunca lo voy a ver. Más bien todo lo contrario. Tiene que llegar a dominar lo físico, lo material, lo del alma también tiene que llegar a dominar, pues son bendiciones superiores, son bendiciones celestiales, son bendiciones muy importantes. Entonces, es importante ver estas cosas, no juzgar la bendición de Dios porque no la estoy viendo con mis ojos o porque no la estoy tocando con mis manos, entonces no tengo bendición de Dios. Tomen en cuenta, el Evangelio de la Prosperidad ha atacado mucho este concepto, en donde una persona no próspera simplemente no es bendecida por Dios. Entonces, desde ahí ya estamos viendo una gravísima falta, por no decir casi blasfemia, están en contra completamente de la doctrina evangélica. Claro, es importante que un creyente, seguidor del Señor Jesús, vaya a tener una vida de bendición, de paz, de consuelo, de alegría, de dicha, y esto se va a transmitir no solamente en su paz del alma y de corazón, sino también en su tranquilidad, llamémosle monetaria. Puede darse y debe darse. Es bueno. Dios es el que provee, Dios es el que da pan, Dios es el que da semilla para que se siembre, Dios es el que da todas estas cosas. Claro, el punto es si el creyente está caminando bajo esos principios. Y por supuesto que se puede dar la bendición o la multiplicación o la gran multiplicación en cuanto a dinero. Eso puede darse. El apóstol Pablo ha hablado sobre los ricos de este mundo, más específicamente los ricos en la iglesia, y ha dado principios al respecto. Las bendiciones que Dios da pueden ser materiales,
pueden ser, y están las espirituales. De hecho, están en Romanos, en la carta de Romanos, está el listado de aquellos también que dan, o sea, que son generosos. Lo vimos también en el capítulo 8 de Segunda de Corintios, están los que son generosos, y esto es parte de la misma gracia de Dios y bendición de Dios a la iglesia, que no tiene que ver solamente con los creyentes recibiendo en abundancia, sino también siendo generosos y abundando en su generosidad hacia los demás hermanos. Esto hace entonces que se abunde en que los creyentes que reciben la bendición oren y den gracias al Señor y le glorifiquen. Entonces, la bendición y la abundancia termina abundando, valga la redundancia, en acción de gracias, exaltación a Dios y por supuesto en oraciones por aquellos que han entregado toda esa bendición. Dios es rico, Dios es abundante, Dios es misericordioso. Lo que pasa es que tenemos que ir buscando los preceptos de Dios, el propósito de Dios, el sentido de Dios, cuál es el fin de Dios para mi vida y cuál es su plan para conmigo. Esto es lo que los creyentes no buscan. Y hay una clásica, buscar a Dios por el dinero, eso es malísimo. Hay que buscar a Dios. Es Dios quien decide, guía, dirige y hace las cosas. Es muy diferente. ¿Qué es lo que quiere el Señor para mi vida? No decirle a Dios, esto es lo que yo quiero para mi vida. Es muy diferente. Bien, ahora entonces pasamos al versículo 4. Y el versículo 4 es bastante fuerte, es muy profundo y se pone peor en el versículo 5. Pero al mismo tiempo, tomemos en cuenta que estas son convicciones del apóstol Pablo y son convicciones muy, muy elevadas, muy sublimes, muy importantes. Y este tipo de convicciones y exposiciones que da el apóstol Pablo provocaron y siguen provocando. Pues no quiero usar la palabra discusión. No es esa la intención del apóstol Pablo, provocar discusión. No es esa su intención, nunca lo fue. Más bien provocar fe, confianza y seguridad. Lastimosamente son los creyentes los que se dedican a discutir, lastimosamente. Y son discusiones de siglos, no son discusiones de algunos cuantos años. Es la discusión sobre la predestinación. Y el problema con la predestinación es que está muy mal entendida, muy mal conocida, ¿no? Y creo que al final no vamos a lograr comprender hasta dónde es que llega la predestinación. Es mejor que nos quedemos en ciertas superficies para no entrar en discusiones y conflictos. Tomen en cuenta las cuestiones de los calvinistas, a eso es a lo que me refiero. Los calvinistas contra los arminianos, esta es una clásica. Y es una clásica discusión, se estudia en el seminario, que viene dándose por siglos y entonces entre todos los un tanto estudiosos vienen y deciden, bueno, yo soy calvinista, bueno, yo soy arminiano y solamente voy a dar mi postura. No puedo decir que yo sé o que yo entendí, o mucho menos que se me reveló, simplemente voy a poner mi postura conforme a lo que he entendido y conocido y cada quien es libre de decidir y definir cómo quiera ver las cosas. Entonces, es un pasaje muy fuerte y tiene que ver bastante con el capítulo 8 de Romanos. Ya he hecho referencias al capítulo 8 de Romanos, pero las referencias específicas es porque ahí también usa la palabra predestinación y también se nos habla sobre la predestinación. Entonces, vamos a leerlo. Para ver, según nos escogió, dice versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y bien, vamos a leer también el pasaje de Romanos 8, más exactamente Romanos 8:29 y el versículo 30. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En ambos versículos también se utiliza la palabra predestinar.
¿Cuál es la palabra predestinar que aparece acá? La palabra predestinar que aparece acá, por si la quieren apuntar, y ya son variantes también de la misma palabra, pues obviamente en el griego hay conjugaciones, es proorizo, con doble O y Z, proorizo, más exactamente. Y lo que vamos a ver en estos dos pasajes solamente son algunas variantes que tienen que ver con el tiempo y diferentes cosas, pero en realidad el término elemental es proorizo, con doble O. La palabra proorizo tiene sus elementos, es una palabra compuesta y tiene que ver con un prefijo que es el pro, que tiene que ver con antes, y el resto tiene que ver con límites. En sí es una palabra que significa limitar desde antes, la palabra que se usa aquí como predestinar, limitar desde antes, como que dijéramos poner límites desde antes. Desde la misma palabra y se usa acá en Efesios y se usa en el capítulo 8 que acabamos de leer, esas porciones, versículo 29 y 30 de Romanos 8. Solamente con ver esa palabra, predestinar, yo creo que ya cambia con el progreso que utiliza Pablo en griego, ya cambia el sentido que muchos tienen sobre la predestinación. El sentido del destino es aquella situación un poco robótica, ¿no? Como que todo lo que nosotros hacemos o lo que vamos a hacer ya está escrito. Pero desde la misma palabra griega que utiliza Pablo, nos damos cuenta que Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de límites. Dios puso límites. Dios, al decir que determina algo, es que está limitando algo para que llegue ahí. Por eso a mí cuando hablo sobre la predestinación me gusta más hablar, porque ahí está, entonces tenemos que hablarlo. O sea, es cierto, está la discusión que mencionaba sobre los calvinistas y arminianos y cada creyente agarra su propia corriente como quiera, pero sí están las palabras, entonces no podemos negarlo, no podemos negarlo. Pero era mejor pasar bastante tiempo y dejarle el tema de la predestinación para estos términos, así cuando estamos viendo Efesios. Y a mí me gusta ver más el tema de la predestinación como yo lo comprendo, más como una especie de cauce, como que fuera un río. Y así es como yo entiendo la predestinación. Estamos en ese río y en ese río pueden pasar miles de cosas, pero simplemente el cauce nos va a llevar hacia ese lugar. Claro, y hay quienes van a ver, bueno, pero de todas maneras no podemos decidir, entonces no existe libre elección, que es básicamente lo que mencionan los calvinistas, no existe libre elección. Nosotros no elegimos a Dios, fue Él quien nos eligió a nosotros, Él nos llevó hacia eso. Y en muchos sentidos tienen razón, este es el gran problema en todo esto. Porque nosotros, es cierto, no seríamos salvos si no fuera por Dios. Nosotros, es cierto, dimos el paso, pero básicamente quien hizo toda la tarea es Dios. Pero eso significa que ya no tenemos voluntad, porque es precisamente la conclusión que hicieron los calvinistas. Los calvinistas hicieron la conclusión de que de una vez ya no tenemos voluntad y todo había sido escrito y todo tenía que ser así. Los arminianos tienen una muy mala conclusión también con respecto a la salvación, porque dicen, como tenemos libre voluntad, entonces sí podemos perder la salvación. Entonces ellos básicamente no creen en la predestinación. Por esa razón, y lo acabo de resumir de forma muy breve, muy sencilla, hay más cosas, hay más elementos y características, ciertamente, pero debido a esto, yo no soy ni calvinista ni arminiano. Y no soy ni neocalvinista, ni calvinista moderado, ni ninguna de todas esas cosas. Simplemente creo que son formas incorrectas de ver toda esta situación. Aunque tienen ideas interesantes, y eso lo he mencionado y lo sigo mencionando, tienen ideas interesantes específicamente sobre la predestinación. No creo que tengan la razón y creo que no debemos verlo
a la luz de cualquiera de estas dos corrientes. Yo no creo en la pérdida de la salvación. Creo que quien tiene la salvación y quien tiene el Espíritu Santo no podemos perder la salvación porque no podemos perder al Espíritu Santo. Entonces, bueno, entonces ¿eso me hace calvinista? No, no soy calvinista. No creo ser calvinista. Y reconozco y digo todos sus males y todo lo demás. Entonces, eh, simplemente es un caos. Ahora, Pablo nos dice acá y nos dice en el pasaje que acabamos de leer, ¿por qué es que fuimos predestinados? O sea, Dios nos limita o Dios nos llevó en nuestra vida, bueno, podemos usar la palabra llevó, incluso si quieren, se podría no usar esa palabra que Dios nos llevó hacia ese punto, sino que más bien Dios intervino en diferentes situaciones en nuestra vida para llevarnos, para limitarnos, para ponernos límites hasta que llegáramos a ese punto en el cual nosotros íbamos a ser sus hijos. O sea, fuimos limitados, fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Eso no quiere decir que toda nuestra vida está determinada, no quiere decir que todo ha sido decidido por Dios, porque es contraria a la situación de vida que nosotros estamos viviendo y a muchas otras cosas. ¿Por qué es hacia eso? Porque lo menciona aquí el apóstol Pablo y lo menciona dos veces, en el capítulo 4 y lo menciona en el capítulo 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es una predestinación muy grande. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía, Dios ya nos comprendía, Dios ya sabía quiénes íbamos a ser. Y Dios puso esos límites, puso ese cauce. Ahí interviene en donde nosotros nacimos, bien, podría ser que sí. ¿Por qué nosotros nacimos en esta época? ¿Por qué nosotros nacimos en este tiempo? Pues bien, puede ser que sí. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados por Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía y el apóstol Pablo nos da la razón para, ahí está, versículo 4 esa es la razón, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Obviamente esto es por medio de la sangre del Señor Jesucristo, es por medio de la persona, de la esencia, de la naturaleza y de la obra de Cristo Jesús que nosotros somos santos y sin mancha. Fuimos santificados, eso lo vimos al principio. Fuimos santificados por Cristo. No somos santos de Cristo. Sí somos santos de Cristo, pero somos santos por Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compra, Él nos redime. Entonces Dios nos predestina para eso, para que lleguemos a eso. Y claro, entonces, como mencionaba hace un momento, pueden darse los argumentos. Bueno, por eso es que el Señor determinó que mis padres fueran mis padres, por eso Dios determinó que naciera en esta época. Bien, puede ser que sí, y no en otra época donde el cristianismo y no iba a existir, por así decirlo. Bien, puede ser que sí. Pero la predestinación y la determinación que Dios da en muchos aspectos de nuestra vida, como el nacimiento viene de Dios. Nadie decide quiénes van a ser sus hijos. Pero Dios sí decide porque nos determinó, nos predestinó desde antes para llegar a ser sus hijos. Entonces, por eso es que elige, podríamos decirlo, a nuestros padres, por eso es que elige nuestra época, por eso es que elige el lugar en donde nosotros vamos a estar. Bien puede ser así. Aún así, ¿cómo vamos a saber nosotros qué cosas, qué elementos y qué características Dios ha predestinado de nuestra vida? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios ha predestinado cosas en nuestra vida para que nos lleven al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser santos y sin mancha, o sea, ser hijos de Dios. Y lo repite en el versículo 5 más exactamente. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y es lo que vimos precisamente en Romanos. Entonces, el propósito de la predestinación de Dios es que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Entonces Dios ya nos conocía desde antes y nos escogió desde antes porque lo menciona en el versículo 4, según nos escogió para ser hijos. Y esto es precisamente lo que dice en el capítulo 8 de Romanos. Porque el capítulo 8 de Romanos, los que acabamos de leer, versículo 29 y el 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o sea, que sean otros hijos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y esto por qué? Para que sean hijos de Dios, para que seamos hijos de Dios. Entonces, la predestinación de Dios, concluyo sobre esto, estos dos pasajes, es que la predestinación de Dios sobre nuestra vida no es una predestinación de cada día de mi vida sobre todas las cosas que yo estoy haciendo. Y hay quienes, entiendo yo y lo veo yo así, que malinterpretan eso. Es la forma como yo lo veo. Malinterpretan eso. Como hay una predestinación, entonces ya todo lo que yo hago está determinado. Esto es más un sentido místico que tiene que ver con poderes, karma y otras cosas que en realidad no tienen que ver con respecto a la Biblia. La predestinación que aparece en la Biblia es Dios nos ha puesto límites o Dios ha limitado nuestra vida con el propósito específico de convertirnos en sus hijos. Pero eso no quiere decir que Él ha predestinado qué iba a comer hoy, qué voy a comer mañana, qué ropa me voy a poner mañana. Eso no quiere decir eso. ¿Todo a mi vida está predestinado para eso? No. Mi vida está predestinado, soy un predestinado para ser hecho hijo de Dios, para ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, para ser justificado, que ya lo fuimos, en Cristo Jesús ya hemos sido justificados y por supuesto tenemos la glorificación que ya vamos a ir ahondando en eso. Estamos pasando de lo más sencillo o elemental, de lo más claro, y vamos a ir profundizando, porque la idea del apóstol Pablo, él tiene un objetivo y tiene que ver con esas bendiciones espirituales. Tomemos en cuenta que nosotros no vamos a ver la paternidad del Padre, solamente podemos ver su efecto sobre nosotros, no vamos a ver ese señorío del Señor Jesucristo, solamente vamos a ver ciertos efectos. La idea es que tengamos esta convicción, que tengamos esta seguridad. Aquí interviene mucho la fe. Y ese es el objetivo del apóstol Pablo, que nosotros tengamos fe, que recordemos y que pensemos que nuestra salvación no viene porque a mí se me ocurrió que yo era salvo o que yo dije que soy salvo o porque a otros enfrente de mí se les ocurrió decirme que si yo decía acepto a Cristo entonces soy salvo, sino que mi salvación viene predestinada por Dios mismo. Y es por eso que envía a su Hijo Jesucristo, es por eso que Él también es predestinado y ciertamente el Señor Jesús es el más predestinado de todos los predestinados, porque Cristo Jesús no fue predestinado obviamente para ser Hijo de Dios, Él ya lo era y Él era el unigénito del Padre. Entonces, la predestinación del Señor Jesucristo, ¿en qué sentido es? La predestinación del Señor Jesucristo es en el tiempo, cuando viene el Señor Jesús a iniciar su ministerio, cuando el Señor Jesús es bautizado, cuando recibe el Espíritu Santo, los milagros que hace el Señor Jesucristo. Por eso les dice el Señor a los fariseos, si no me quieren creer a mí, crean a las obras que yo estoy haciendo. Y es que las obras fueron innegables. Las obras no las pudieron negar los fariseos. Por eso es que incluso en lugares como el Talmud está escrito que Jesús hizo milagros. Lo que pasa es que dicen el Talmud, este es de los libros importantísimos del judaísmo, que lo hizo por medio de hechicería, por medio de brujería. Y lo otro es un tanto extraño, es una idea extraña que escuché, fue que Jesús tenía el nombre de Dios escrito ahí, como que se lo había tatuado. En aquel entonces no existían tanto los tatuajes, o a no ser un poco como de piedra, ¿no? Como de forma arcaica, pero que tenía tatuado el verdadero nombre de Dios en su brazo y entonces él pronunciaba el verdadero nombre de Dios, que nadie lo sabe, pero Jesús sí lo sabía, y entonces por eso es que podía hacer los milagros, por el nombre que tenía, no el Yahvé ni el Yehvá que nosotros conocemos, sino el verdadero nombre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que son innegables los milagros del Señor Jesús, ni siquiera por sus detractores, ni siquiera por sus enemigos, ni siquiera los que dicen que Jesús vino de una prostituta o que vino de fornicación, ni siquiera ellos pueden negar los milagros del Señor Jesús. Y eso está escrito prácticamente unos 1000 años antes de la venida del Señor Jesús, de la manifestación del Señor Jesús. Entonces, esa es la predestinación que él tenía, la manifestación de él. Y ciertamente no podemos ignorar el momento de su sacrificio. El momento de su sacrificio es exacto, pues obviamente de eso habla la misma Pascua. La Pascua, la celebración, el inicio de año judío determinado por Dios, porque la celebración de la Pascua es eso,
Pues obviamente la celebración, recordemos, la primera Pascua, el sacrificio del Cordero, el manchar con la sangre del Cordero las puertas, precisamente para que el destructor pasara de esa casa. Entonces todo esto es que todo esto habla de Cristo Jesús y de su sacrificio precisamente para librar a aquellos que se refugiaban, que se protegían en la sangre del Cordero. De ahí viene el término, la sangre del Cordero, de cosas como esa. Entonces estaba determinado, Jesús fue sacrificado en ese momento y por supuesto está el sacrificio continuo, que el sacrificio continuo se efectuaba a las 6 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana y es a las 9 de la mañana. El primer sacrificio continuo es a las 9 de la mañana cuando el Señor Jesús es crucificado y el segundo sacrificio, o sea, el sacrificio de la tarde, del sacrificio continuo, se da a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde es cuando Jesús eh, pierde la vida. La hora del Señor Jesucristo es su muerte, estaba determinada. Pero eso no quiere decir que estuviera determinada qué ropa iba a llevar o qué cosas iba a hacer, exactamente si se lavaba los dientes o algo así, no lo sabemos. Pero es lo extraño. Nunca he logrado entender cómo algunas personas contemplan la predestinación como si soy un predestinado, quiere decir que todo está predestinado y todo está dicho por Dios y yo no tengo nada que decidir. No entiendo cómo toman esas conclusiones. No, la verdad no lo comprendo. Pero porque no es lo que dice acá. Lo que dice acá es que hemos sido limitados precisamente para llegar a ser hijos de Dios y esto porque era un plan de Dios desde antes, que lleguemos a ser sus hijos, a lavarnos, a limpiarnos, a purificarnos por la sangre de su Hijo y que lleguemos a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Entonces, la verdad, si nos damos cuenta, si explicándolo de esta forma, no existe el determinismo fatal, o sea, lo que yo voy a hacer hoy ya estaba escrito desde antes y lo que voy a hacer mañana ya está escrito desde antes. No creo en eso, no creo que eso es lo que dice Pablo, por eso es claro, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Sí tenemos decisión, sí tenemos intención. Lo que pasa es que Dios ha puesto estos límites, o como les mencionaba, Dios ha puesto este cauce en el cual nosotros fuimos llevados, limitados, si queremos verlo así, hasta el punto de llegar a ser hijos de Dios, porque era el propósito y el deseo de Dios, la intención de Dios. Esta es mi forma de ver la predestinación. Y, ¿cabe mi voluntad, mi intención, mi libre decisión? Sí, cabe en todo eso. ¿Quiere decir que yo puedo elegir ser hijo de Dios? Y no, no se podía, porque tiene que ver con la fe, tiene que ver con este cauce que nos da Dios, estos límites que pone Dios, en el cual nosotros obviamente no lo vamos a ver. Eso es lo importante acá, por eso el versículo 3 es tan importante. No vamos a ver la mano de Dios llevándonos, guiándonos, poniéndonos, no vamos a verlo, pero vemos estas limitaciones que Dios hace sobre nuestra vida que nos llevan hacia eso. Pero Dios no es quien dice, sí, mueve nuestra boca y nos obliga a tomar nuestra decisión. Nosotros somos quien tomamos la decisión. Claro, ¿por qué? Porque la fe está en nuestro corazón, la fe misma que Dios pone en nuestro corazón. Y entonces es la misma fe la que me hace dar el paso, entregarme a Dios. Entonces, están los calvinistas que vienen y dicen, bueno, ya ven, esto está la fe, está la limitación de Dios, está la determinación de Dios, por lo tanto nosotros no tenemos voluntad o libre decisión. Yo lo que veo ahí es las intenciones de Dios, como bien lo dice su palabra, de llevarnos a la gloria como hijos suyos. Las intenciones en la soberanía de Dios de escogernos. Ahora, aquí dice, versículo 4 según nos escogió en él. Ahora, ¿a quiénes escogió? O escogió a todos, escogió a unos para la salvación y a otros los escogió para la condenación. Nosotros no lo vemos así. Están los que somos escogidos y los demás pues no son escogidos. De la misma manera como no son predestinados, pero no son predestinados para la condenación. Entonces Dios elige y ¿a quiénes ha elegido? No lo sabemos.
Es lo mismo cuando nosotros evangelizamos. ¿Cómo vamos a ver quién es escogido, quién es elegido entre todos ellos? No nos toca a nosotros ver eso. A nosotros nos toca echar la red. Es el término de pescar en aquel entonces del Señor Jesús. Recordemos que en aquel entonces la pesca no era como la de este tiempo, por medio de caña de pescar y todo lo demás. En aquel entonces la pesca era con red. Se tenía que echar la red y a la suerte, a lo que viniera. Entonces es Dios quien sabe, es Dios quien guía, es Dios quien nos lleva. Eso lo vemos obviamente en todo el libro de Hechos. Dios diciéndole a Felipe, al evangelista, llevándolo a tal lado, incluso poniéndolo ahí cerca del eunuco para que le hablara y después ya cuando se convierte y es bautizado el eunuco, bueno, entonces se lo lleva el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con el eunuco? No sabemos qué pasó con el eunuco, pero ciertamente se salvó. Él siguió el camino del Señor. ¿Qué pasó con el endemoniado gadareno o ex endemoniado gadareno? ¿Qué pasó con él? Lo que pasa es que solamente vemos un aspecto, una parte, un reflejo, un momento nada más. Y es un momento que determina la vida de esas personas, ciertamente. El encuentro del endemoniado con el Señor Jesús es el momento que determina su vida, pero es que había una predestinación. Lo mismo en la mujer samaritana, había una predestinación. Y en esa predestinación Dios tiene un plan. Dios tiene límites. La mujer samaritana pecó, pero no porque Dios la obligó a pecar. El endemoniado gadareno llegó a ser endemoniado, pero no porque Dios quiso que fuera endemoniado. Dios permite estas cosas y así como pasa con aquel que había sido ciego toda su vida y le preguntan los discípulos, le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Si nació ciego. Este no podría ser si nació ciego. Sus padres. Vemos la visión de los discípulos, pero ¿qué dice el Señor Jesús? No, es que no es por eso, ni este ni sus padres. En realidad lo que pasa es de que esto sucede para que se manifieste la gloria de Dios, para que pueda verse la gloria de Dios. Y es la misma historia con los pecadores, es la misma historia con los malvados. No es de la voluntad de Dios ni el deseo de Dios que el pecador sea pecador o se hunda más y más en su pecado. No es el propósito de Dios. Dios lo permite y si es un predestinado, pues le permite que se hunda precisamente para que se vea, se manifieste la gloria de Dios. En algún momento será llamado. ¿Cómo pasa con Saqueo también? Dios no le dice a Saqueo, bueno, ve y róbale a todos tus compatriotas. ¿No? Pero los que piensan en el determinismo dicen, no, es que sí, es Dios quien lo hizo, es Dios quien determinó. O simplemente no pueden reconciliar eso y simplemente dicen, bueno, eso es un misterio. Simplemente no lo pueden reconciliar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En la misma predestinación de Dios puede existir o coexistir la intención del ser humano. Sí, y en este caso, pues obviamente estábamos hablando de la predestinación, tendríamos que decir de los creyentes. Sí, sí está ahí la intención de los creyentes en la misma predestinación de Dios. Sí, Dios hace que haya armonía, Dios hace que haya convivencia. Nosotros no recibimos a Cristo aunque le rechazamos y le odiamos. No, nosotros recibimos a Cristo, amamos a Cristo y ahí está también el plan de Dios mismo, conviviendo al mismo tiempo. Entonces, quienes hacen una lucha entre esto, no, sí existe la intención personal y Dios no tiene nada que ver con la intención personal, no estoy de acuerdo con ellos, así como con nosotros, que solamente lo que Dios decide, eso es lo único que importa y lo que nosotros decidimos no importa. Para mí, ambas cosas conviven. En lo mismo. De hecho, según nos escogió en Él, aquí solamente vemos una característica de por qué nos escogió Dios. ¿Por qué nos escoge Dios? En Cristo. A eso es a lo que se refiere, versículo 4. En Él nos ha escogido. ¿Pero qué fue lo que vio? ¿Cómo nos vio? ¿Qué pensó? ¿Vio el futuro? ¿Vio la eternidad? ¿Vio cómo seríamos glorificados? No lo sabemos. Solamente sabemos que nos escoge en su Hijo Jesucristo. Y a causa de eso es que nosotros hemos no solamente recibido elección, sino justificación, el llamado, que es lo que vemos en el capítulo 8 de Romanos, y por supuesto santificación, glorificación, todas estas cosas, porque desde el principio Dios nos eligió.
Y entonces puso límites, puso cauce, puso esto que iba a dirigirnos o a guiarnos hacia esa redención gloriosa. Recordemos que de todas maneras en la misma redención nosotros necesitamos ver el pecado antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Salvador. Por lo tanto, Dios tiene que ser permisivo. Dios tiene que permitir que seamos esas ovejas negras, que seamos esas ovejas descarriadas, aunque somos escogidos. Lo mismo pasa con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona en Gálatas que él había sido elegido desde el vientre de su madre, que Dios, perdón, le había apartado, es la expresión que usa Pablo, Dios le había apartado desde el vientre de su madre. Ahora, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Que llegó a ser blasfemo, que llegó a ser perseguidor de la iglesia, que llegó a ser demasiado celoso del judaísmo. El mismo apóstol Pablo dice, yo hice todas estas cosas, claro, por ignorancia, pero son pecado, son pecado. Por esa razón, cuando ve al Señor Jesucristo y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, el apóstol Pablo sintió, bueno, tengo que morir. Y eso fue literalmente su proceso de conversión. En su conversión, él ve su muerte, la muerte del Saulo. Por eso el cambio de nombre que él se da de Saulo a Pablo, es cierto, solamente fue una cuestión de una letra, pero tiene un sentido bien profundo. La idea del apóstol Pablo es que Saulo ya no era digno de vivir. Él ya había muerto. Ahora tiene que ser otra persona. Y es por eso que hace este cambio, Pablo. Y entonces quiere decirse a sí mismo, ahora soy pequeño. En la misma predestinación de Dios, en la misma multiforme sabiduría de Dios, convive la voluntad del hombre que afuera de Cristo es pecadora, nos lleva al pecado, nos lleva a la perdición, nos lleva a la condenación, pero cuando venimos a Cristo, todo viene a ser bendecido, multiplicado y exaltado. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad a servicio del Señor Jesús, entonces el plan de Dios se cumple. Pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que somos títeres de Dios o los robots de Dios, sino que más bien tiene que darse un orden, una convivencia, un cuidado y una armonía entre lo que Dios quiere de mí y lo que yo quiero entregar y servirle a Dios. Y una dirección también, bien importante. Todo esto tiene que existir. Muchos creyentes todavía no logran comprender esto. Hay varios ejemplos de esto y uno de estos es bien importante. El hecho de que si Dios ha predestinado que yo le sirva, entonces yo ya no tengo que poner nada en mi mente y de mis pensamientos. No tengo que hacer nada. No tengo que decidir por qué, porque Él ya lo decidió. Algunos llegaron hasta el punto de decir, bueno, ¿para qué estamos evangelizando? Si ya todo está determinado. O sea, las conclusiones han llegado a ser bastante hasta chistosas, ¿no? Muy extrañas. ¿Para qué vamos a evangelizar si ya los salvos ya están predestinados? Entonces, ¿para qué vamos a evangelizar? No necesitamos evangelizar a quienes llegan a esas conclusiones lastimosamente. Lo que pasa es que hay una convivencia, según lo entiendo yo, una convivencia y mientras mejor se dé la armonía entre el deseo de Dios, la soberanía de Dios, el propósito de Dios, y mi voluntad sujetándome al Señor como mi Señor, entonces esa armonía, la obra de Dios, va enriqueciéndose, multiplicándose y haciendo más y más fruto. Tiene que ver con la determinación misma de Dios o con la predestinación que tiene que ver con otros creyentes. La predestinación entonces de Dios no es que yo haga una iglesia, aunque puede intervenir alguna cosa ahí, que yo tenga un gran ministerio de lo que sea, sino siempre se va a centrar en creyentes, es decir, l- si Dios ha determinado algo en mi ministerio, será precisamente para que más personas vengan a Cristo Jesús. La determinación de Dios muchas veces es un tanto brusca, un tanto difícil, señalo esto. Por eso es que no hay que ponerse tanto a pensar en estas cosas, porque son cosas que le competen a Dios nada más. Vemos el caso del apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo, en esta misma carta que estamos estudiando, Pablo nos está hablando desde la cárcel. Y bien podemos decir, la intención de Dios fue que Pablo estuviera en la cárcel para poder escribir esta carta. Bien podríamos decir que sí. ¿Por qué? Porque muchas personas han venido a los pies de Cristo gracias a esta carta de los Efesios. Entonces, algunas veces
nos gusta pensar en que Dios predestina ciertas cosas, pero es mejor no pensarlo tanto porque muchas veces es un tanto difícil, es un tanto complicado. El camino hacia eso, el camino hacia cumplir el propósito de Dios es un tanto tortuoso, complicado, difícil, lleno de obstáculos. Así que es mejor verlo como lo ve el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ve la predestinación desde el punto de vista de que tengamos fe y confianza, seguridad en qué, en que nuestra salvación no está basada en nuestras decisiones, nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestra intención. Nuestra salvación es un plan que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo. El mundo que menciona acá, o la palabra mundo que se menciona acá es cosmos, es la misma palabra que aparece en Juan 3:16, es la misma exacta palabra que aparece ahí. De donde nosotros tomamos la palabra cosmos o nuestro cosmo, que nos referimos al universo, la fundación de todas las cosas. Desde entonces Dios ya nos había escogido, desde entonces Dios ya nos conocía, desde entonces ya sabía qué íbamos a hacer, o más bien que tuvo él la intención, el deseo de que nosotros llegáramos a ser sus hijos. Pero esto no fue simplemente un deseo. Tomen en cuenta que sí está escrito por el apóstol Pedro que Dios quiere que todos los seres humanos se salven. Dios quiere que todos los seres humanos se salven. La propiciación que hace, o sea, sería el pago que Cristo Jesús proporciona por su sacrificio es un pago suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad, de todos los seres humanos. Dios cancela la deuda de todos los seres humanos, por lo tanto, Él quisiera que todos los seres humanos se salvaran. Aquí estamos viendo un concepto más profundo. Estamos viendo el concepto de que Dios nos conocía a nosotros y nos deseó a nosotros como sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Es un principio bien importante, bien interesante. Por lo tanto, Dios seguirá poniendo límites. Por lo tanto, Dios seguirá llevándonos por medio de este cauce. Pues obviamente no es solamente una lección hacia ser hijos como lo que nosotros entendemos, ¿no? El recibir a Cristo y por lo tanto ya soy hijo de Dios, sino es llevarnos en todo el camino hacia esa glorificación como hijos suyos. Que nuevamente digo, esto no quiere decir que todo esté determinado, todo lo que nosotros hacemos o decidimos, o que no conviva o que no tenga armonía lo que nosotros decidimos. Ese es el gran problema. Muchos creyentes le piden al Señor, Señor, quítame esto, Señor, cambia aquello, Señor, hazme diferente en estas formas o en aquellas otras formas, y no nos damos cuenta que en realidad es el creyente que tiene que irse sometiendo cada vez más y más al Señor. Si nos vamos sometiendo cada vez más y más al Señor, el plan y el propósito de Dios bien se va a cumplir. Y no es bueno tanto pensar en que si se haría, si no se haría, o cuáles son las multiformes formas o maneras en que el plan de Dios se iría ejecutando, pues al final no nos corresponde eso a nosotros. Pablo está dejando esto desde el punto de vista de la fe, que el creyente entienda que su salvación no está basada en su sola decisión, o su solo interés, que a él no se le ocurrió, no es una idea que a él se le ocurrió, tiene que ver con una elección que Dios dio desde antes de la fundación del mundo. Esta elección es parte de las bendiciones que Dios nos ha dado, como dice versículo 3. Y esto del versículo 3 lo vamos a seguir viendo constantemente, pues después se empieza a hablar de la iglesia, del poder que opera en cada creyente, la salvación de cada creyente y todo lo demás. Todo esto tiene que ver con las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Escogido en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto es obviamente por medio de Cristo Jesús. Y santos y sin mancha. No es porque nuestra mente se va a lavar y a purificar o la estamos lavando y purificando. Sí tiene ese efecto la palabra de Dios, sí tiene ese efecto la vida cristiana y obviamente la transformación del Espíritu Santo. Más bien es el efecto de la presencia de Cristo en nuestras vidas.
Cristo nos ha santificado y nos ha hecho sin mancha. Mientras el creyente más entienda esto, más convicción tenga de esto, más fácilmente va a dejar las cosas de este mundo, más fácilmente va a dejar la maldad, más fácilmente para él o ella será el cumplir el deseo de Dios y el propósito de Dios en su vida. Más va a querer hacerlo porque entiende que su sentido de vida es estar delante de Dios de forma plena y perfecta. No es porque estemos buscando la santidad, ya tenemos la santidad y solamente se trata de vivirla. No estamos buscando el ser limpios, ya somos limpios en Cristo. ¿Qué pasa? Que nosotros nos vamos manchando, por así decirlo, pero hay ciertas cosas que no se pueden manchar. Es decir, ya no regresamos a nuestro estado anterior. Eso ya no puede pasar, por eso no existe el caer de la gracia. No existe la caída de la gracia. Si yo caigo de la gracia es porque ya soy apóstata, no tengo nada que ver con Cristo. Y quiere decir que nunca tuve al Espíritu Santo, pero no vamos a explicar eso, porque otra vez es entrar a cosas más fuertes. Ahora, ¿cuál es el sentir de todo esto o por qué hace Dios esto? Es muy importante esto que resalta por parte del apóstol Pablo en amor, versículo 5 en amor. Dios nos escoge, ¿por qué? Porque desde entonces nos amó. Y entonces creó al mundo, pero desde entonces ya nos había elegido, pero en amor, por el amor que Él tuvo en nosotros. Y ciertamente la palabra que usa aquí Pablo es la clásica, la famosa palabra ágape. La palabra ágape es el amor de Dios más excelente, más profundo, más excelso y más desinteresado. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por qué nos adoptó? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos amó? ¿Por qué quería que nosotros fuéramos sus hijos? Por el amor que nos tuvo. Desde entonces ya nos amó como hijos. Hijos suyos por medio de Jesucristo. Siempre usa el medio, siempre usa la forma, es por medio de Cristo Jesús. No existen hijos afuera de Cristo Jesús. No existe, no puede darse. Y la predestinación viene muy ligada precisamente a la naturaleza de Cristo Jesús. Entonces, al venir a Cristo es que se revelan todas estas bendiciones tan grandes y tan importantes que nos ha dado Dios. La revelación de que para Dios nosotros ya existíamos desde antes de la fundación del mundo, para Dios, recalco eso, y ya nos había amado y ya nos había escogido como hijos, ya quería que fuéramos sus hijos. Capítulo 2 de Hebreos dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Muy importante, esa expresión me gusta mucho y la repito en diferentes formas habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Esa es la idea de Dios, es el deseo de Dios, Él queriendo llevar muchos hijos a la gloria. Para nosotros, como creyentes y para muchos cristianos, el hecho de ser cristiano significa salvarse. Y es muchas veces así como nos explican el Evangelio. Cristo vino porque usted se va a ir al infierno, entonces cree en Cristo para poder ser salvo. Pero hay un plan mucho más dichoso, glorioso y maravilloso. Tiene que ver con el deseo de Dios de que fuésemos sus hijos. No verlo desde el punto de vista de la necesidad de Dios, como que Dios necesitara tener hijos o Dios se sentía solo y por eso quiso tener hijos. No, fue el puro deseo de su propio, de su voluntad. De hecho, lo menciona acá en una expresión que él dice, el puro afecto de su voluntad. Lo vamos a ver más adelante en este versículo 5 precisamente, y simplemente quería llevarnos a su gloria y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para llegar a hacer eso. Predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en la predestinación interviene la voluntad de Dios, el deseo de Dios y lo que Dios ve, como lo vemos en versículo 4 según nos escogió en él, pero ¿qué es lo que vio o por qué nos vio? Entonces, bien podríamos decir, ah, bueno, es que yo soy muy inteligente, por eso me escogió Dios, pero Dios no está viendo eso. Soy muy bueno, ninguno éramos buenos, todos estábamos perdidos y estábamos alejados de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio para elegirnos desde antes de la fundación del mundo? No lo sabemos. Pero nos eligió y desde entonces nos amó y nos amó como hijos. Claro, vino a manifestarse esa relación no la tuvimos antes de venir a Cristo Jesús. Ningún
Ninguno que va a ser creyente ya es creyente desde que nace. No. Todos los creyentes nacemos con nuestro espíritu muerto, alejados de Dios y apartados de Dios. Y todos nos descarriamos, todos nos apartamos y encontramos el pecado. Y es hasta entonces cuando conocemos a Cristo Jesús, tomamos nuestra decisión y entonces se manifiesta. Pero Pablo hace la aclaración para que entendamos que nuestra salvación no viene simplemente de nuestro deseo o de la voluntad de otros, ni siquiera del deseo de Pablo. Pablo no está haciendo entonces el llamado: créanme a mí y entonces van a acercarse a Dios. Pablo es solamente un heraldo, es un mensajero. Es la misma historia, es muy comparable a lo del versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. O sea, no es él a quien se le ocurrió, quien decidió ir a predicar, sino que fue el deseo del Señor Jesús de enviarme, y esto por deseo del mismo Dios. Es un llamado que viene desde el mismo trono de Dios para que se cumpla, para que se cumpla. ¿Lo vio el apóstol Pablo? No sabemos si lo vio. Lo que sí sabemos es que tiene la revelación. Y de la misma manera le fue revelado que los creyentes hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, o sea, se ha limitado nuestra vida. Dios nos ha puesto en este camino para poder encontrar la salvación. Nosotros de nuestro propio deseo elegimos lo malo, nosotros de nuestra propia voluntad decidimos qué tanto vamos a servir a Dios. Pero también entre todo esto interviene el deseo de Dios, el propósito de Dios y la soberanía de Dios sobre nuestra vida para que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y poder ser también instrumentos, o Pablo le llama colaboradores, también le llama en la carta a Corintios, colaboradores de Dios para que otros lleguen a ser también hijos de Dios o lleguen a la misma presencia. Es muy interesante cómo Pablo está hablando en este punto, precisamente porque, ¿qué prueba entonces tengo yo de la predestinación? Según lo que menciona aquí Pablo, pues Pablo está hablando de forma general, le está hablando a los creyentes. Si yo soy creyente, entonces tengo que entender que soy predestinado. ¿Y que fui predestinado para qué? Para llegar a la presencia de Dios como hijo de Dios. Es la mejor forma de entenderlo. Pablo entonces lo que quiere es que tengamos la convicción. Así como creemos en Cristo, amamos al Señor, sabemos que llegaremos a la presencia, pero que tengamos también todas estas otras convicciones. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere hacernos santos y sin mancha. No somos nosotros. Es muy importante eso. Para que fuésemos hechos, está en forma pasiva. Para que fuésemos santos y sin mancha, es Él quien nos hace santos, es Él quien nos purifica y al final nos presentará delante de Él completamente limpios y perfectamente santos, apartados para Él. Y todo esto es por su mismo amor. El amor de Dios nos lo ha concedido y la verdad no podemos decir por qué. Simplemente fue el puro afecto de su voluntad. Por eso la expresión me gusta mucho. Es el puro afecto de su voluntad. O sea, Él quiso. Él lo deseó así. Fue el deseo de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, la soberanía de Dios y la intención de Dios. Sobre lo cual yo no puedo decir sobre nadie quién es predestinado, quién no es predestinado. No, no se trata de eso, sino se trata de la fe. Me gusta mucho los significados de la fe que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. En Hebreos 11:1, porque la fe es fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero otro de los significados es fe, pues, la sustancia de lo que se espera. Otras traducciones o bien pueden indicar esas mismas palabras. Dios, fe, pues, es la sustancia de lo que se espera, pero en lo último tiene que ver mucho con esto, a lo que quiero dejar. Es fe, pues, entonces la certeza de lo que, la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve, la evidencia de lo que no se ve. Esos pueden ser los significados de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. ¿Cuál es la evidencia? Por lo tanto, ¿cuál es la evidencia de que yo soy predestinado? Mi fe. ¿Cuál es la evidencia que Dios me ha escogido? Mi fe.
¿Cuál es la evidencia de que Dios me va a presentar delante de Él santo, sin mancha, puro, perfecto, sin ningún problema? Mi fe, mi seguridad, mi convicción en Él. ¿Cuál es la evidencia de que Dios me ha amado y que me eligió en amor para hacerme su hijo? Y también podemos añadir estos otros términos del capítulo 8 por eso es que me llamó, por eso es que me justificó, por eso es que me santificó, por eso es que me glorificó. La glorificación ya está también eh, determinada por Dios, predestinada por Dios para nosotros que le hemos amado, pues obviamente si somos sus hijos, Él quiere que seamos glorificados a la semejanza de Él, es lo que menciona el apóstol Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan, para que le conozcamos, para que le comprendamos mejor. Estamos hablando del plan de Dios tan profundo, tan importante que no solamente es la salvación es el principio, la salvación es la primera parte o la parte más elemental. Y muchas veces no comprendemos bien la salvación. Lo que el Señor quiere es que regresemos a Él, que tengamos una relación de amor con Él, una relación de amor que bien podríamos decir es de alguien que nos ha amado desde antes que existiera este mundo. Y desde antes que existiera este mundo, Él ya nos conocía. Son cosas muy profundas.